Muy buenos días, bienvenidos. Estamos en vivo a través de La Nación.com, estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas. Nos estás viendo en esta mañana que va a ser muy intensa, pero intensa sobre todo porque tratamos de sobrevolar la coyuntura y meternos hoy con los acuerdos, con la idea de consensos, con la idea de, en un país signado por la grieta, vamos a ver de aquí hasta las 13 paneles que hablan de diversidad. Va a estar María O'Donnell con nosotros conduciendo, va a estar Luciana Vázquez, va a estar también una serie de protagonistas de la realidad de oficialismo y oposición, del norte, del sur, del oeste y del este. Pero para abrir está aquí junto a mí Antonio Aracre. Bienvenido, Antonio. Gracias, José. Un gusto estar aquí. Mucho tiempo de preparación, de búsqueda, para trabajar y para llegar a una cuestión que ¿por qué es tan importante, Antonio? Y porque lo que está pasando en estos momentos tiene que ver con la confianza y tiene que ver con la necesidad de acordar cosas y de mirar un poco más en largo plazo. Y poder en un momento correrte de lo que está pasando y pensar en la Argentina de los próximos 10 años. Cuando uno mira las políticas de largo plazo y de largo alcance, tampoco esto empieza hoy. Primero te voy a contar quién es Antonio Aracre. Fíjate, ahí va el perfil. Antonio Aracre, director general de Syngenta para Latinoamérica Sur, asumió esta responsabilidad en 2011 y su historia en la empresa se remonta al año 2000, cuando fue designado gerente general del negocio de semillas. En 2005 fue designado director regional de semillas para Latinoamérica. Antonio se recibió de contador público nacional en la UBA, con medalla de honor. Realizó un MBA en la Universidad Argentina de la Empresa y cursó el programa de alta dirección en el IAE. En 2012 obtuvo el premio a la trayectoria profesional de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Su carrera profesional comenzó en Pistrelli Díaz y Asociados. En 1986 se unió a Ciba Geigy y en 1997 ocupó el cargo de gerente de finanzas semillas en Novartis. Es docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y su hobby preferido es jugar al tenis. El tenis no la manejaba, ¿eh? No, ahora tendría que actualizar eso, porque con el tema de la pandemia debería agregar la cocina y las cuestiones de la limpieza de la casa, que casi te diría que me empezaron a gustar. Que estamos todos como expertos. Me acostumbré a la mopa. Es así, todos nos acostumbramos a la mopa, pero también nos acostumbramos a pensar en el largo plazo. Y este punto de partida que tenemos aquí, te decía, va a estar María O'Donnell, viene Jorge Asís. Vamos a hablar con Martín Redrado, quien supo ser el guardián de las reservas, y también con Hernán Lacunza, que fue quien dejó la economía antes de la llegada del kirchnerismo, y un cierre de lujo con el jefe de gabinete, con Santiago Cafiero. Pero antes, veamos cómo llegamos al día de hoy. Este es el video. Hay que construir algún puente que nos permita generar una confianza que hoy no existe. No es nuevo el problema de la verdad. El post lo que hace es como contemporaneizarlo, ponerlo en la materialidad de nuestro presente. La Argentina es la mejor demostración de la carencia de credibilidad y confianza. ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Qué pasa con la ciencia? Y es súper ambiguo en ese caso, ¿no? Por un lado hay una confianza, pero al mismo tiempo hay una cosa de hacia dónde va la ciencia y dónde me están metiendo el perro. En realidad la parte más importante de la confianza es como el oxígeno. Nosotros no podríamos vivir nuestras vidas si no tuviéramos confianza. Hay una crisis mundial de credibilidad. Cualquier indicador de confianza en las instituciones, en la política, en los medios, está en picada en los últimos 2 años. No necesariamente la confianza necesita de la verdad, la confianza necesita, aunque sea una redundancia, de sí misma, ¿no? Armó un ciclo sobre generar confianza en la semana donde probablemente tengamos una de las crisis de confianza más profundas que hemos tenido en la Argentina. Pensá que estamos viviendo probablemente la 7ª crisis financiera, como lo quieras llamar, en 40 años. Y hoy estamos viviendo una que todavía no sabemos cómo desenvuelve. Yo creo que lo importante es plantearnos siempre una conjunción y una vinculación de la que no deberíamos prescindir, que es el desarrollo económico y las instituciones. Para todo en la vida, ¿no? No solamente para la economía, para la política, las relaciones se basan en eso. Esta entelequia que son los mercados finalmente son personas, ¿no? Ojalá que lo que venga sea más allá de encuestas
y percepciones y tenga que ver con diálogo. No había pandemia, había teatro lleno. Hoy esperamos que estés conectado del otro lado, que estés con nuestro hashtag que es Nuevos Acuerdos. Bueno, Antonio, estamos en un mundo donde el diálogo está complicado. Uno mira desde el norte hasta el sur, hay grietas que van creciendo, coincidencias y consensos cada vez más lejos. ¿Cómo lo ves? Lo veo con alguna preocupación, porque pensar en el largo plazo requiere necesariamente algún tipo de confianza del interlocutor que tengo enfrente. Para poder construir un acuerdo, para poder dialogar, necesito confiar desde qué lugar me habla el otro. Pero también necesito abrir la cabeza y tener cierta empatía de que no soy el dueño de la verdad y que algo puedo aprender y algo puedo incorporar de la persona que tengo enfrente. ¿Vos crees que hoy falta empatía, digamos, que lo que está pasando y con un nivel de virulencia cada vez más grande en dos lados de la grieta es falta de empatía? Sí, hay como una necesidad de reconfirmar permanentemente de que lo que yo creo es necesariamente la verdad, y entonces busco por todos lados la información de aquellas personas que me hablan exactamente como yo pienso. Y toda aquella persona que me habla desde un lugar distinto o que tiene una visión diferente es el enemigo, está equivocado o es un payaso. Desde esa concepción es muy difícil construir confianza, construir acuerdos. Entonces el desafío sería, bueno, ¿cómo hacemos para corrernos un poco de ese lugar si realmente queremos sacar el país adelante, ¿no? En un rato va a estar también Adrián Amado para ver el tema del sesgo de confirmación, ver por qué las audiencias hoy quieren escuchar lo que piensan y no abrir tal vez la mente como uno quisiera. El año pasado me acuerdo que conversábamos sobre falta de confianza en el sector del campo, el sector agropecuario en particular. Después hablamos de cómo iban creciendo y cambiando los distintos sectores. Y este año queremos hablar de estos nuevos acuerdos. ¿Los ves transversales? ¿Los ves de política? ¿Por dónde los ves? A ver, yo creo que en un país pasa un poco lo que pasa en nuestras casas, ¿no? Cuando los chicos necesitan confiar en que en la familia las cosas están bien y que hay un futuro por delante, miran hacia arriba, miran al papá, miran a la mamá y se tiene que respirar un cierto aire de comprensión y de escucha, más allá de los conflictos que son lógicos que existan. Y aquí es igual, ¿no? En el país todos tenemos una cierta responsabilidad sobre lo que hacemos, lo que pensamos y decimos, pero también miramos hacia arriba y tanto el gobierno como la oposición tienen que construir un diálogo posible sobre aquellas cosas, no necesariamente que estén en veredas enfrentadas, tal vez esas se puedan correr en un costado, pero sí sobre aquellas cosas donde podamos construir acuerdos verdaderos y de largo plazo. ¿Y por qué crees que cuesta tanto eso? Digo, porque como intención es algo que realmente suma, pero a veces uno ve que cuesta. Tengo la sensación de que el sistema político, que me parece que en Argentina no es una excepción, creo que pasa en muchas partes del mundo, donde cada 2 años hay una reválida de cuál es tu posición política en la sociedad, cuánto apoyo tenés, conspira contra esa generación de acuerdos a largo plazo, porque hay también una creencia de que la reconfirmación de tu propia audiencia es lo más importante. Entonces, ir a la búsqueda del que no está tanto de tu lado no parece que tenga tanto rédito. En ese contexto, tenés una ventana muy corta para pensar en el futuro cuando te querés acordar, y en este caso pasó que la pandemia casi como que nos comió todo ese periodo, ya estamos pensando en lo que va a pasar el año que viene, y eso no es funcional a la construcción de acuerdos y a la generación de una convivencia más racional. De hecho, hay que pensar en ese día después. En un rato te decía con Luciana Vázquez, vamos a hablar de esto, de políticas públicas, de diversidad, de integración, de género, de todo lo que viene en agendas globales que a veces nuestra coyuntura nos tapa. Y uno ve el campo, ¿no? Vos tenés entre tu sector el protagonismo del campo. El campo a veces que está en peleas, a veces que lo pelean, a veces que es político, a veces que no es político. ¿Cuál es tu opinión? A ver, hace pocas semanas tuve la oportunidad de conversar con el presidente y yo le decía,
digamos, el representante del partido peronista, que es un partido que por tradición tiene una mirada productivista, ¿no? Le interesa la producción. En los últimos días las declaraciones del presidente fueron en esa línea. Si hay un sector en la economía argentina cuya dinámica pasa por la producción y no por la especulación, es el campo. El campo no tiene oportunidad de, con sus tierras o con sus insumos, hacer otra cosa que no sea producirlos. Entonces me parece que hay ahí una oportunidad de diálogo importante, corriéndose de aquellos temas que son dolorosos para ambas partes. ¿Cómo qué? Y clásicamente la cuestión fiscal hace que el sector se considere tradicionalmente castigado por una presión fiscal muy alta, y por otro lado el gobierno, en una situación de pandemia y de escasez de recursos, le cuesta prescindir de esos ingresos en un momento como este. Entonces, si te pones a discutir solo sobre ese tema, es probable que el enfrentamiento no deje de tener lugar. Ahora hay un montón de temas en la lógica del agro que le preocupan al productor. Hace pocas semanas estábamos en medio de una sequía que todavía sigue siendo persistente. La escasez o la posible escasez de dólares para la importación y de insumos sigue siendo una preocupación. La lógica con la cual los productores son tratados por la sociedad como contaminadores o como ecocidas también es una preocupación, porque hay una responsabilidad de todos de entender que el campo es el sector económico que tradicionalmente sacó a la Argentina adelante y que necesita en esa construcción social un apoyo de todos los integrantes de la sociedad. Y eso no siempre pasa porque en estas grietas se cuelan también estos temas. Totalmente. También hay una cuestión, mira, justamente ayer anunciábamos que La Nación se suma a Trust Project, que es la liga de los medios más creíbles, más transparentes a nivel mundial. Hubo que cambiar de todo, separar géneros, aclarar quién escribe, buscar los perfiles, contar las metodologías. Está, no sé, BBC de Londres, está The Economist, está el Washington Post, entre 200 medios globales. Y una de las cuestiones de esa agenda, puntualmente para el mundo de los medios, pasa por la diversidad. Vos tenés que contar de manera transparente qué política de diversidad tenés, cómo está la cuestión de economía de género dentro de tu propio medio, abrirla, someterla a debate. La diversidad como eje, Antonio, ¿cuánto tiene que ver con estos nuevos consensos? Es muy importante. Ahora hay un riesgo también con eso, y es que se mire lo políticamente correcto, la diversidad de género, el porcentaje, la superficie, las formas, los modos, y que, por ejemplo, se deje de lado lo más importante que tiene la diversidad, que es el aceptar e incluir el pensamiento diferente del otro, y el comprender que me puede aportar algo importante a mi saber. Y eso es lo que más nos cuesta, porque en las empresas tendemos a rodearnos de personas que piensan como nosotros. En los partidos políticos pasa lo mismo, en los gobiernos también. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos, la confirmación del sesgo es lo que predomina, y la aceptación de que el otro me puede traer algo interesante, que me puede aportar algo importante, disminuye significativamente. Y eso conspira contra los acuerdos, contra los consensos, contra esto de largo plazo que estamos hablando. Y también la transversalidad, no es solo una cuestión de números, sino que vos tenés que mirar en todas las posiciones, tenés que ver si en la toma de decisiones está esa ecuanimidad o no, o si solamente está en la base de la pirámide, donde pasaría a ser una cuestión estadística. La última, hablábamos de los desafíos del campo como tal, de la grieta que hay en el sector de campo, de la pelea que hay. Si decimos motor de desarrollo de la Argentina que viene, ¿qué se necesita? Bueno, como cualquier sector económico, las variables macroeconómicas son importantes. La estabilidad, el saber que si hoy voy a invertir en la siembra para cosechar dentro de 8 meses. El campo es un sector productivo donde el tiempo es un factor fundamental, y hay una confianza y hay una apuesta productiva ahí. Hay un acto de fe en el momento que vos sembrás y que tenés que esperar 8 meses, donde tenés que lidiar
con la volatilidad del precio de los commodities, con las inclemencias climáticas y con las variables macroeconómicas. En la medida que haya instrumentos, que se desarrollen instrumentos como por la línea de lo que tiene que ver con los seguros, que haya previsibilidad económica, con qué dólar compro, con qué dólar vendo. Momento complicado momento de previsibilidad para hablar de con estas temas cosas. dólares. Pero bueno, muchos disparadores. Acá hasta las 13 vamos a trabajar en esto y así, Antonio, comenzamos. Muchas gracias. A vos. Sean ustedes bienvenidos.